¿Alguna vez has sentido cómo tu propia existencia se desvanece mientras sigues respirando? Yo sí. Mi nombre es Elena Gutiérrez. Tengo 62 años y durante décadas he sido el eje invisible que mantiene girando la rueda de mi familia. Madre de 3 hijos ya adultos, abuela de 5 nietos inquietos y esposa de un hombre que hace mucho dejó de mirarme a los ojos cuando hablamos. Esa mañana de mayo, mientras preparaba la mesa para la celebración del Día de las Madres, mis dedos se movían con la precisión de quien ha ejecutado el mismo ritual durante décadas. Mantel de encaje blanco heredado de mi madre, la vajilla de porcelana que solo usamos en ocasiones especiales, copas de cristal cortado que limpié 3 veces para eliminar cualquier mancha. Todo debía ser perfecto. Perfección, esa palabra que ha sido mi cárcel y mi refugio. El reloj marcaba las 2 de la tarde cuando escuché el primer auto estacionarse frente a la casa. Acomodé mi vestido azul, comprado especialmente para la ocasión, y pasé mis dedos por el cabello que ahora luce más plateado que negro. La sonrisa ensayada se dibujó automáticamente en mi rostro. Uno a uno fueron llegando. Primero Alejandro, mi hijo mayor con su esposa Claudia y sus gemelos. Después Mariana, mi hija del medio, siempre apresurada, siempre tarde, siempre disculpándose. Por último, Ricardo, el menor, con su nueva novia a quien apenas conocíamos. Mi esposo Fernando los recibía en la puerta mientras yo daba los últimos toques a la comida que llevaba 3 días preparando. Lo que no sabía es que ese día, esa reunión aparentemente ordinaria, sería el inicio de una transformación que ni yo misma podía imaginar. «¡Felicidades a todas las madres!», exclamó Fernando levantando su copa. Todos brindaron y aplaudieron. Mariana repartió pequeños regalos para Claudia y para la madre de la novia de Ricardo, quien sorpresivamente también había sido invitada. Esperé. 1 segundo, 2, 10. El tiempo se estiraba como caramelo caliente mientras mis ojos pasaban de un rostro a otro. Nadie me miró directamente. La conversación fluyó hacia otros temas. «¿Y para mí no hay nada?», me atreví a preguntar cuando el silencio se hizo insoportable. Alejandro, mi primogénito, el ejecutivo siempre ocupado, me miró con esa expresión que reserva para sus subordinados cuando hacen preguntas obvias. «Ay, mamá», dijo con ese tono condescendiente que me empequeñece. «Ya te dijimos felicidades cuando llegamos. Además, tú siempre dices que no necesitas regalos materiales». «Sí, Elena, no seas materialista», añadió Fernando, mientras se servía más vino. «Lo importante es que estamos todos juntos, ¿no?». Sonreí como siempre. Asentí como siempre. Me levanté a servir el postre como siempre. Fue en la cocina, mientras cortaba meticulosamente el pastel de 3 leches que había preparado siguiendo la receta de mi abuela, cuando escuché la conversación que nunca debí oír. «¿Le compraste algo a tu mamá?», preguntó la novia de Ricardo. «¿Para qué?», respondió él entre risas. «Si a ella lo que le gusta es servir y atender, le quitaríamos su felicidad si no la dejamos hacer todo». Las risas de todos se mezclaron con el sonido del cuchillo contra la porcelana. Algo dentro de mí se quebró con la misma facilidad con que corté aquellas rebanadas de pastel. Mi historia no comenzó con amargura. Nací en un pequeño pueblo de Michoacán, la tercera de 5 hermanos. Mi madre, doña Soledad, manejaba una pequeña fonda donde servía los mejores chiles rellenos de la región. «La comida es amor hecho sustancia», solía decirme mientras me enseñaba a amasar la masa para las tortillas. A los 16 años ya podía preparar cualquier platillo del menú con los ojos cerrados. Los sabores, aromas y texturas eran mi lenguaje, mi forma de expresión. Soñaba con estudiar gastronomía, quizás abrir mi propio restaurante algún día. Fernando apareció en mi vida como una ráfaga de aire fresco. Venía de la Ciudad de México, un ingeniero que trabajaba en la construcción de una presa cercana. La primera vez que entró a la fonda, nuestras miradas se cruzaron entre el vapor de los caldos y el aroma de los chiles toreados. Se enamoró, según él, de mis ojos y de mis moles. «Tienes magia en las manos», me decía. «Algún día cocinarás en los mejores restaurantes del mundo».
El embarazo de Alejandro llegó antes que cualquier plan de estudios. Nos casamos apresuradamente. Fernando recibió una oferta de trabajo en Monterrey que no podía rechazar. Dejé atrás el pueblo, la fonda, a mi madre y sus enseñanzas. La familia es lo primero, me repetía mientras empacaba mis escasas pertenencias, incluyendo el recetario manuscrito de mi abuela, mi posesión más preciada. En Monterrey, el departamento era pequeño pero moderno. Temporal, aseguró Fernando. Pronto tendremos nuestra casa. Alejandro nació, luego Mariana, después Ricardo. El temporal se volvió permanente. La casa propia llegó 15 años después. Mis sueños de estudiar se difuminaron entre pañales, tareas escolares y juntas de padres de familia. Mi cocina, sin embargo, siguió siendo mi santuario. Cada platillo que preparaba era un viaje a mis raíces, un recordatorio de quién era y de lo que podría haber sido. Regresando al presente, a ese día de madres que cambiaría todo, me encontré sirviendo café después del postre. Las tazas de porcelana fina tintineaban en mis manos mientras repartía la bebida humeante. Nadie notó que no me serví una para mí. La sobremesa se extendió entre anécdotas de trabajo, chismes familiares y planes de vacaciones. Me mantuve al margen, asintiendo cuando era necesario, sonriendo cuando se esperaba, invisible como siempre. «Oye, mamá», dijo Mariana de repente, «¿te acuerdas de Laura Méndez, mi amiga de la universidad?» «Claro, cariño, la muchacha pelirroja que estudiaba contigo». «Pues acaba de abrir un restaurante en San Pedro. Está teniendo muchísimo éxito. ¿Deberíamos ir todos a cenar ahí el próximo mes para el cumpleaños de papá?» Fernando asintió entusiasmado. «Excelente idea. Me encantaría probar algo diferente para variar». El comentario se clavó en mi pecho como una aguja fina. 30 años cocinando para él, adaptando recetas a sus gustos, memorizando sus preferencias, y ahora le encantaría probar algo diferente. Mariana continuó emocionada. Su especialidad es la fusión de comida mexicana con técnicas francesas. Dicen que su molde construido es una experiencia religiosa. «No sabía que el mole se podía deconstruir», comenté, intentando participar. Alejandro puso los ojos en blanco. «Mamá, es alta cocina, no es como la comida casera que tú haces». «La comida de mi mamá es la mejor», intervino Ricardo, aunque su tono parecía más una disculpa que un elogio. «Pero sí, deberíamos probar cosas nuevas, experimentar». Por último, Claudia, mientras revisaba su celular, «podemos reservar para el sábado después del Día del Padre. Aunque es difícil conseguir mesa, tiene lista de espera de semanas». «Yo puedo hablar con Laura», presumió Mariana. «Seguro nos hace un espacio». La conversación continúa sin mí, planeando una celebración en la que mi comida, mi dominio, no tendría lugar. Me levanté silenciosamente y comencé a recoger los platos sucios. Nadie se ofreció a ayudar. En la cocina, mientras enjuagaba la vajilla de porcelana que había pertenecido a mi suegra, tomé una decisión. Si querían algo diferente, si mi comida ya no era suficiente, yo también necesitaba algo diferente en mi vida. La idea llegó como llegan las grandes revelaciones, silenciosa, casi tímida, pero con la fuerza de un tren en marcha. El recetario de mi abuela, guardado en una caja de madera tallada en el fondo de mi closet, parecía llamarme. Esa noche, cuando todos se marcharon y Fernando se retiró a ver su partido de fútbol, saqué el tesoro familiar. Las páginas amarillentas, manchadas de salsas y especias, contenían más que instrucciones culinarias. Eran la historia de las mujeres de mi familia, sus secretos, sus resistencias, sus pequeñas victorias cotidianas. Entre las recetas encontré una carta que nunca había visto, escrita por mi abuela a mi madre. «Soledad, mi niña, recuerda siempre que nuestras recetas son nuestra herencia, nuestro poder. Cuando los hombres de la familia Gutiérrez perdieron todo en la revolución, fueron nuestros guisos los que alimentaron no solo estómagos, sino esperanzas. Nunca permitas que nadie te diga que lo que haces en la cocina es solo cocinar. Es magia, es historia, es resistencia». Mis dedos acariciaron aquellas palabras como si pudieran absorber su sabiduría a través de la piel. De pronto, una idea comenzó a formarse en mi mente. No sería fácil, requeriría valor, planificación y, sobre todo, sigilo.
pero por primera vez en décadas sentí una chispa de emoción genuina. La mañana siguiente, mientras Fernando desayunaba antes de ir al trabajo, mencioné casualmente: estaba pensando en tomar un curso de algo para mantenerme ocupada ahora que los niños ya no están en casa. Él apenas levantó la vista de su periódico. Mientras no sea caro y no descuides la casa, por mí está bien. Contuve la respuesta ácida que quería escapar de mis labios. En cambio, sonreí y serví más café en su taza. Gracias por tu apoyo como siempre. El sarcasmo pasó completamente desapercibido. Esa misma tarde visité el banco, la cuenta que había mantenido en secreto durante años, donde depositaba pequeñas cantidades del dinero de la despensa. No era una fortuna, pero sería suficiente para comenzar. El gerente me miró con cierta condescendencia cuando expliqué que quería transferir esos fondos a una nueva cuenta a mi nombre. ¿Su esposo está de acuerdo, señora?, preguntó, ajustándose las gafas. Mi esposo no necesita estar de acuerdo con lo que hago con mi dinero, señor López, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma, a menos que exista alguna ley que desconozca y que requiera su permiso. El hombre se rojizó ligeramente y procedió con la transacción sin más comentarios. Al salir del banco, con la nueva tarjeta en mi bolso, caminé con la espalda más erguida. A mis 62 años, estaba a punto de comenzar una revolución silenciosa. El local era pequeño, casi insignificante, ubicado en una calle secundaria del centro de Monterrey. El letrero descolorido anunciaba "Se renta" y un número telefónico. Las ventanas empolvadas y la puerta desvencijada no prometían mucho, pero algo en aquel espacio abandonado me llamó. Don Esteban, el dueño, un anciano de más de 80 años, me mostró el interior con cierto desgano. Aquí funcionó una imprenta por 40 años, explicó mientras sus pasos resonaban en el piso de concreto. Después fue bodega, luego una tienda de artesanías que quebró. Lleva 2 años vacío. El espacio era básicamente un rectángulo amplio con un pequeño cuarto trasero que había funcionado como oficina y un baño diminuto. Nada parecido a un restaurante. ¿Tiene instalación de gas?, pregunté, calculando mentalmente los cambios necesarios. No, pero el cableado eléctrico se renovó hace 5 años. ¿Qué planes planea poner aquí, señora? Dudé un momento antes de responder. Decirlo en voz alta lo haría real, un compromiso. Una cocina, un lugar donde servir comida tradicional mexicana. Don Esteban me miró de arriba a abajo, como evaluando si una mujer de mi edad tendría la energía para semejante empresa. Los restaurantes son negocios duros, advirtió. Mi sobrina abrió uno en La Condesa y quebró en menos de un año. No será exactamente un restaurante, aclaré, aunque ni yo misma sabía bien qué sería, más bien un espacio para compartir recetas familiares. El hombre se encogió de hombros. El contrato mínimo es por 6 meses. Necesito 2 meses de depósito más el primer mes por adelantado. Y usted se hace cargo de todas las modificaciones, por supuesto. Era más de lo que había calculado, pero asentí. Esa misma tarde firmé el contrato, utilizando casi la mitad de mis ahorros. Al entregarme las llaves, don Esteban añadió: «Buena suerte, señora, la va a necesitar». Quizás tenía razón, pero mientras recorría aquel espacio vacío que ahora me pertenecía, temporalmente, sentí algo que no experimentaba desde mis días en la fonda de mi madre. Posibilidad. Mantener el secreto en casa no fue difícil. Fernando nunca preguntaba dónde pasaba mis mañanas, y mis hijos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas para notar cambios en mi rutina. Les dije que estaba tomando clases de pintura con una amiga, y la mentira pasó sin cuestionamientos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad clandestina. Contacté a un plomero para instalar las tuberías necesarias, compré equipamiento básico de cocina en ventas de segunda mano, pinté yo misma las paredes de un amarillo cálido que me recordaba a la cocina de mi madre. Cada peso gastado me provocaba ansiedad, pero también una extraña euforia. Estaba creando algo mío, algo que nadie podría quitarme. La primera vez que encendí la estufa en mi nuevo espacio, preparé el mole de mi abuela. El aroma de los chiles tostados, el chocolate derritiéndose, las especias mezclándose, llenó el local y salió a la calle. Un hombre que pasaba se detuvo, atraído por el perfume que escapaba por la puerta.
Disculpe, ¿aquí venden comida?, preguntó, asomándose tímidamente. No estaba preparada para clientes todavía. El local seguía medio vacío, sin mesas adecuadas y sillas suficientes, pero aquel hombre, con su traje arrugado y su expresión cansada, me recordó a los trabajadores que frecuentaban la fonda de mi madre. Todavía no abrimos oficialmente, respondí, pero si gusta probar, puedo servirle un poco. Utilicé los únicos platos que tenía, sencillos pero limpios, y serví una porción generosa de mole con arroz y un muslo de pollo. El hombre comió en silencio, sentado en una silla plegable frente a una mesa improvisada con cajas. Cuando terminó, levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos. Señora, esto sabe exactamente como el mole que preparaba mi madre. Hace 30 años que no probaba algo así. Sacó su billetera y dejó varios billetes sobre la mesa improvisada. Por favor, avíseme cuando abra formalmente. Vendré con mis compañeros de oficina. Se fue antes de que pudiera responder, dejándome con el primer pago por mi comida y la certeza de que estaba en el camino correcto. El día señalado para la celebración del Día del Padre llegó con la tensión habitual de las festividades familiares. Preparé el desayuno favorito de Fernando, chilaquiles con huevos rancheros, y dispuse la mesa con esmero. Los niños llegarían para la comida. «Estoy emocionado por la cena de esta noche en el restaurante de la amiga de Mariana», comentó Fernando, mientras devoraba su desayuno. «Dicen que hay que esperar semanas para conseguir mesa». «Sí, debe ser especial», respondí, manteniendo mi voz neutra. La comida familiar transcurrió como siempre. Regalos para Fernando, una camisa, un reloj, una botella de tequila añejo. Conversaciones centradas en él, anécdotas sobre su excelencia como padre. Yo serví, atendí, sonreí. Cuando llegó la hora de prepararse para la cena en el famoso restaurante, anuncié casualmente: «Ustedes vayan adelantándose, tengo que terminar algunas cosas aquí y los alcanzo después». Fernando frunció el ceño. «¿Qué cosas? Todo está recogido». «Quiero cambiarme de ropa y arreglarme bien. Es un lugar elegante, ¿no?», improvisé. «Como quieras», respondió, ya desinteresado, «pero no llegues tarde. La reservación es a las 8 en punto». Esperé a que todos salieran. El silencio de la casa vacía, antes opresivo, ahora me resultaba liberador. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido que había comprado secretamente, de un rojo intenso que nunca me habría atrevido a usar antes. Me maquillé con más atención que de costumbre, delineando mis ojos, aplicando rubor en mis mejillas, pintando mis labios de un tono que hacía juego con el vestido. La mujer en el espejo me devolvió una mirada que no reconocí de inmediato, determinada, casi desafiante. Tomé mi bolso y conduje hasta mi local. Había trabajado hasta altas horas la noche anterior, dejando todo preparado. Ahora encendí las luces y contemplé mi creación. Una única mesa en el centro del espacio, cubierta con un mantel blanco, vajilla de porcelana, comprada en un mercado de pulgas pero elegante a su manera, copas de cristal, velas, flores. Una mesa para una. Me serví una copa del mejor vino que pude permitirme. Calenté los platillos que había preparado con anticipación. Sopa de flor de calabaza como entrada, chiles en nogada como plato principal, fuera de temporada, un capricho costoso, y para el postre, un pastel de 3 leches con un toque de rompope. Comí lentamente, saboreando cada bocado, disfrutando del silencio interrumpido solo por música clásica que sonaba suavemente desde mi teléfono. Por primera vez en décadas, comía sin servir a nadie más, sin preocuparme por las preferencias de otros, sin levantarme constantemente para atender necesidades ajenas. Mi teléfono vibró varias veces, mensajes de Fernando, luego de Mariana, después de Alejandro. «¿Dónde estás? Te estamos esperando. Mamá, contesta». Los ignoré todos. Cuando terminé el postre, limpié meticulosamente, dejando todo impecable. Antes de irme, escribí en un pequeño cuaderno que sería mi libro de visitantes: «Inauguración oficial, Elena Gutiérrez, cliente número 1. Veredicto
excelente. Llegué a casa pasada la medianoche. Fernando me esperaba en la sala, su rostro una mezcla de enojo y preocupación. ¿Dónde diablos estabas?, exigió saber. Te esperamos casi una hora en el restaurante. Me quité los zapatos con calma antes de responder. Me sentí indispuesta y preferí no arruinarles la velada. Fui a urgencias, pero solo fue una bajada de presión, nada grave. La mentira fluyó con una facilidad que me sorprendió. Fernando me miró con suspicacia. ¿Y por qué no contestabas el teléfono? Lo dejé en modo silencioso cuando entré al hospital y olvidé cambiarlo. Lo siento mucho. ¿Cómo estuvo la cena? Mi pregunta funcionó como distracción perfecta. Fernando se lanzó a describir cada platillo, cada detalle del restaurante, cada cumplido que la amiga de Mariana había recibido de los comensales. No notó que apenas lo escuchaba. Los días siguientes establecí una rutina. Salía temprano, supuestamente a mis clases de pintura, y pasaba la mañana en mi local, al que había decidido llamar simplemente la Fonda de Elena. Compraba ingredientes en el mercado, experimentaba con recetas, mejoraba el espacio poco a poco. La primera clienta formal fue doña Mercedes, una anciana que vivía en el edificio contiguo y que, atraída por los aromas, se asomó una mañana. ¿Puedo probar lo que sea que está cocinando, hija? Me recuerda a mi juventud en Oaxaca. Pronto, doña Mercedes se convirtió en clienta regular y en mi primera promotora, trayendo amigas de su club de tejido, mujeres mayores como yo, con tiempo y con nostalgia por sabores auténticos. Para mantener los gastos controlados, establecí un sistema simple: un solo menú diario, cantidades limitadas, horario solo de almuerzo de lunes a viernes. Las ganancias eran modestas, pero constantes. Cada peso lo reinvertía en mejorar el local o en ingredientes de mejor calidad. Mientras tanto, en casa mantenía la fachada. Preparaba la cena cada noche, atendía a Fernando como siempre, escuchaba sus monólogos sobre el trabajo y el fútbol. Los domingos seguían siendo días de comida familiar, con los niños y sus parejas invadiendo la casa por unas horas. Nadie notó el cambio en mí. Nadie preguntó por mis mañanas, por el brillo nuevo en mis ojos, por las pequeñas callosidades que se formaban en mis manos, a pesar de las cremas caras que ahora podía permitirme. El engaño me resultaba sorprendentemente fácil, quizás porque durante años había sido invisible para ellos. ¿Cómo notarían un cambio en alguien a quien apenas veían? La primera complicación surgió cuando Alejandro me llamó una mañana, necesitando que recogiera a uno de los gemelos que se había enfermado en la escuela. «No puedo ahora mismo», le dije, mientras vigilaba una olla de pozole que borboteaba en la estufa. «¿Cómo que no puedo? ¿Qué es más importante que tu nieto enfermo, mamá?» El tono acusatorio me hizo estremecer, pero me mantuve firme. «Estoy en medio de algo importante. Llama a tu padre. Él puede salir de la oficina por una emergencia familiar». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. Finalmente, Alejandro murmuró un «está bien» penoso y colgó. Esa noche, durante la cena, Fernando mencionó el incidente. «Alejandro me dijo que no quisiste recoger a Mateo hoy. ¿Se puede saber qué era tan importante?» Había preparado mi respuesta de antemano. Estábamos en la parte más importante de la clase, aplicando técnicas que no podía interrumpir. Ya sabes cómo son las acuarelas. Una vez que empiezas, no puedes simplemente dejarlas a medias. Fernando asintió, aunque no parecía completamente convencido. «Deberías mostrarme alguna de tus pinturas un día de estos». «Son horribles todavía», respondí con una risa que esperaba sonar natural. «Cuando tenga algo decente, serás el primero en verlo». La mentira crecía, se ramificaba. Pronto necesitaría comprar lienzos y pinceles para mantener la fachada. Pero mientras la fonda prosperaba, mientras mis clientas aumentaban y mis recetas recibían elogios, cada engaño me parecía un pequeño precio a pagar. Lo que no sabía entonces es que las mentiras, como las cebollas en el fuego, eventualmente revelan su esencia verdadera. El rumor sobre una señora que cocina como nuestras abuelas comenzó a extenderse entre un círculo específico. Oficinistas nostálgicos, ancianos del barrio,
parejas jóvenes buscando sabores auténticos. No tenía letrero oficial ni publicidad, pero cada día, alrededor de las 2 de la tarde, se formaba una pequeña fila frente a mi local. Contraté a Lupita, una joven estudiante de gastronomía que buscaba trabajo de medio tiempo, para que me ayudara con el servicio y la limpieza. Fue mi primera empleada y mi primera confidente. «Señora Elena», me dijo un día mientras lavábamos los trastes, «usted debería dar clases. Estas recetas son patrimonio cultural». Me reí, pero la idea se quedó conmigo. Comencé a ofrecer pequeños talleres los sábados por la mañana. Los secretos de la abuela, los llamé. Mujeres y algunos hombres jóvenes pagaban por aprender a hacer tortillas a mano, a tostar chiles correctamente, a preparar salsas tradicionales. Para estos talleres le decía a Fernando que iba a clases avanzadas de pintura. Él, cada vez más absorbido por su próxima jubilación y sus partidos de golf, apenas prestaba atención a mis horarios. El dinero comenzó a acumularse. Abrí una cuenta bancaria específica para el negocio, compré equipamiento mejor, contraté a un diseñador para crear un logotipo discreto pero elegante, renovó los baños completamente. Un día, el chef de un restaurante conocido de la ciudad se presentó en la fonda. Había escuchado sobre mis chiles en nogada y quería probarlos personalmente. Después de comer, me invitó a su oficina. «Señora Gutiérrez, seré directo. Quiero comprar algunas de sus recetas para incluirlas en mi menú». La oferta económica era generosa, pero negué con la cabeza antes incluso de que terminara de hablar. «Estas recetas son mi herencia familiar, no están a la venta». El hombre sonrió, como si esperaba esa respuesta. «En ese caso, consideraría una colaboración, un evento especial en mi restaurante, con usted como chef invitada, una cena de gala centrada en sus platillos». La idea me aterrorizó y me emocionó a partes iguales. Significaría exponerme públicamente, arriesgarme a ser descubierta por mi familia, pero también representaba un reconocimiento que nunca soñé recibir. «Necesito pensarlo», respondí. Esa noche, mientras preparaba la cena para Fernando, mi mente evaluaba posibilidades. ¿Y si decía que sí? ¿Y si mi rostro aparecía en los periódicos locales? ¿Y si mis hijos se enteraban de mi doble vida? La respuesta llegó de forma inesperada durante la cena, cuando comenté casualmente: «Vi en las noticias que el restaurante de la amiga de Mariana estará en un festival gastronómico el mes que viene». Fernando levantó la vista de su plato. «Sí, Mariana nos consiguió boletos. Es el viernes 15, anótalo en tu agenda. Iremos toda la familia». El viernes 15, mi corazón se aceleró. Tengo clase de pintura ese día. Mi esposo hizo un gesto de impaciencia. «Pues la cancelas, Elena. Es un evento importante para Mariana. Quiere presumirnos con su amiga». La facilidad con que descartaba mis compromisos, la naturalidad con que asumía que mis actividades eran prescindibles, cristalizó mi decisión. Al día siguiente, llamé al chef y acepté su propuesta, con una condición: la cena de gala sería exactamente el viernes 15. La preparación para la cena de gala en el restaurante Raíces consumió mis días y mis pensamientos. El chef, Mauricio Vargas, resultó ser un hombre respetuoso que valoraba genuinamente la cocina tradicional, aunque la presentara con técnicas modernas. Trabajamos en el menú durante semanas, ajustando cantidades para servir a 50 comensales exclusivos, modificando presentaciones sin alterar sabores, seleccionando los mejores ingredientes. En casa la mentira se complicaba. Para justificar mis ausencias prolongadas, inventé una exposición colectiva de pintura donde supuestamente participaría. «Es muy importante para mí», le dije a Fernando con una seriedad que no tuve que fingir. «He trabajado meses para esto». «¿Y cuándo es esta famosa exposición?», preguntó con escepticismo apenas disimulado. «El viernes 15». Su rostro se transformó. «¿El mismo día del festival gastronómico? Elena, ya hablamos de esto. No puedes faltar. Es importante para Mariana». «Y esto es importante para mí», respondí, manteniendo mi voz firme. «Por una vez, mi actividad tiene prioridad». La discusión escaló como nunca antes. Fernando levantó la voz. Yo mantuve la calma. Mencionó todo lo que había hecho por mí, todos sus sacrificios,
Como siempre había sido un buen proveedor. Yo escuché en silencio, una habilidad perfeccionada durante décadas de matrimonio. Cuando terminó su diatriba, simplemente dije: estaré en mi exposición el viernes 15. Ustedes disfruten del festival. La semana previa al evento, la tensión en casa era palpable. Fernando optó por el silencio hostil. Los niños, advertidos por su padre, me llamaron uno tras otro para intentar convencerme. «Mamá, no seas así», insistió Mariana. «Laura está muy emocionada de conocerte. Le he hablado mucho de ti». «¿En serio?», pregunté, genuinamente sorprendida. «¿Qué le has dicho exactamente?». El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Pues que cocinas muy rico y eso. Entiendo. Pues dile a Laura que otro día con gusto probaré su restaurante. El viernes tengo un compromiso. La mañana del viernes 15 amaneció luminosa, como si el universo aprobara mi decisión. Me vestí con especial cuidado. Un vestido negro sobrio pero elegante, un chal bordado que había pertenecido a mi madre, los únicos aretes de plata que me había regalado mi abuela. Fernando me observó desde la cama, aún intentando la táctica del silencio. Cuando estaba a punto de salir de la habitación, finalmente habló. «Si no vienes hoy con nosotros, Elena, estarás enviando un mensaje muy claro sobre tus prioridades». Me detuve en la puerta y lo miré directamente. «Eso es exactamente lo que pretendo hacer, Fernando». Las horas en la cocina de Raíces pasaron volando. Trabajamos como un equipo afinado. Mauricio respetando mis métodos, yo adaptándome al ritmo profesional de su cocina. Cuando los primeros platillos comenzaron a salir, un nudo de nervios se instaló en mi garganta. ¿Y si no les gustaba? ¿Y si mis recetas familiares, perfectas para una fonda modesta, no estaban a la altura de un restaurante de alta cocina? El chef debió notar mi ansiedad, porque se acercó y me ofreció una copa de vino blanco. «Por la chef invitada más auténtica que ha pisado esta cocina», brindó con una sonrisa. Las primeras reacciones comenzaron a llegar. Aplausos después de la sopa de flor de calabaza, murmullos de aprobación con los chiles en nogada, expresiones de deleite con el mole. Mauricio entraba y salía de la cocina, transmitiendo comentarios, animándonos. «Es un éxito rotundo, doña Elena», anunció cuando el postre estaba siendo servido. «Todos preguntan por usted. ¿Me permitiría presentarla en el salón cuando terminemos el servicio?». El momento que había temido y anhelado a partes iguales había llegado. Asentí, repentinamente sin palabras. Cuando el último plato de postre salió de la cocina, Mauricio me ofreció su brazo. Caminamos juntos hacia el comedor, donde los 50 comensales conversaban animadamente. El chef dio unos golpecitos a una copa para llamar la atención. «Distinguidos invitados, es para mí un honor presentarles a la responsable de la experiencia culinaria que han disfrutado esta noche. Una guardiana de nuestras tradiciones gastronómicas más auténticas, una maestra de sabores que ha compartido generosamente sus secretos familiares. Con ustedes, la señora Elena Gutiérrez». Los aplausos llenaron el salón, mientras yo daba un paso al frente, sonriendo tímidamente. Fue entonces cuando los vi. En una mesa cercana a la cocina, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la incredulidad, estaban Fernando, Alejandro, Mariana, Ricardo y sus respectivas parejas. Mi familia, que debería estar en otro festival gastronómico, me observaba como si estuvieran viendo a una desconocida. El tiempo pareció detenerse. Los aplausos continuaban, algunas personas se habían puesto de pie, pero yo solo podía ver las expresiones atónitas de mi familia. Fernando tenía la boca literalmente abierta. Mariana sostenía su teléfono a medio camino, congelada en el acto de tomar una foto. Ricardo parecía el menos sorprendido, una sonrisa extraña formándose en sus labios. Mauricio, ajeno al drama que se desarrollaba, me animó a decir unas palabras. Respiré profundo y me acerqué al micrófono que me ofrecía. «Gracias por esta oportunidad», comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. La cocina tradicional mexicana es mucho más que recetas. Es nuestra historia, nuestra resistencia, nuestra forma de amar. Cada platillo que probaron esta noche tiene una historia familiar, un recuerdo, un momento de mi vida. Mientras hablaba, observé cómo Fernando se levantaba abruptamente y salía del salón. Alejandro lo siguió casi de inmediato. Mariana parecía dividida entre seguirlos o quedarse.
Ricardo permaneció sentado, su mirada fija en mí con una expresión que no pude descifrar. Terminé mi breve discurso entre aplausos. Varios comensales se acercaron a felicitarme, a hacerme preguntas sobre los platillos, a pedir consejos. Atendí cada uno con la cortesía aprendida en décadas de ser anfitriona, pero mi mente estaba en la inevitable confrontación que me esperaba. Cuando finalmente el salón comenzó a vaciarse, Ricardo se acercó. Solo quedaba él de toda la familia. «Así que esta es tu clase de pintura», dijo, sin acusación en su voz, casi con admiración. «¿Dónde están los demás?», pregunté, aunque podía imaginar la respuesta. «Papá está furioso, dice que lo has humillado públicamente. Alejandro intenta calmarlo. Mariana no sabe qué pensar. Creo que está más impresionada que molesta». Asentí, preparándome mentalmente. «¿Y tú? ¿Qué piensas tú, hijo?». Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que me recordó al niño que fue, antes de que la adolescencia y sus propias inseguridades construyeron barreras entre nosotros. «Pienso que eres una chingona, mamá. Todo esto», hizo un gesto abarcando el restaurante. «¿Lo hiciste sola? ¿Cuánto tiempo llevas cocinando profesionalmente?». Su interés sincero me conmovió. Le conté todo, la fonda, las clientas, los talleres, la colaboración con Mauricio. Con cada detalle que compartía, los ojos de Ricardo se abrían más. «¿Por qué lo mantuviste en secreto?», preguntó finalmente. La pregunta me hizo reflexionar. ¿Por qué realmente? ¿Miedo al rechazo? ¿A la burla? ¿A que intentaran detenerme? «Porque necesitaba que fuera solo mío», respondí con honestidad. «Toda mi vida he sido esposa de, madre de, abuela de. Necesitaba ser simplemente Elena». Ricardo asentó como si entendiera perfectamente. «Deberías venir a la fonda algún día», le ofrecí. «Te prepararé esos tacos de cochinita que tanto te gustaban de niño». «Me encantaría», respondió, y luego añadió con tono más serio. «Pero ahora creo que deberías prepararte para la tormenta. Papá está esperándote en casa». El regreso a casa fue un trayecto solitario y reflexivo. Por primera vez en décadas, no sentí ansiedad ante la perspectiva de un conflicto con Fernando. Lo que fuera a pasar, pasaría. Yo ya había cruzado un umbral del que no había retorno. Como predijo Ricardo, Fernando me esperaba en la sala. La luz tenue de una única lámpara proyectaba sombras dramáticas en su rostro envejecido. Parecía haber envejecido 10 años en unas horas. «¿Quién eres?», fue su primera pregunta cuando cerré la puerta tras de mí. «Porque claramente no eres la mujer con la que me casé». «Soy exactamente la mujer con la que te casé, Fernando», respondí con calma. «Solo que nunca te tomaste el tiempo de conocerme realmente». Lo que siguió fue una explosión de reproches acumulados durante 40 años de matrimonio. Me acusó de mentirosa, de egoísta, de avergonzarlo frente a sus hijos. Cuestionó de dónde había sacado el dinero para ese negocio secreto. Insinuó que quizás tenía un amante que lo financiaba. Escuché cada acusación sin interrumpir, reconociendo que necesitaba desahogarse. Cuando finalmente se quedó sin palabras, exhausto por su propia ira, hablé. «He sido cocinera toda mi vida, Fernando. Antes de conocerte, trabajaba en la fonda de mi madre y soñaba con estudiar gastronomía. Tú lo sabías cuando nos casamos, pero convenientemente lo olvidaste cuando esos sueños interferían con tus planes. Durante 40 años cociné para ti, para nuestros hijos, para tus socios, para tu familia, sin quejarme, sin pedir reconocimiento. La fonda de Elena es mi espacio, creado con mi esfuerzo, con mis ahorros, con mi talento. No tienes derecho a reclamar nada sobre ello». Mi discurso, pronunciado sin alzar la voz pero con una firmeza inapelable, pareció desarmarlo momentáneamente. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su tono ahora más dolido que furioso. «Porque habrías encontrado la manera de convertirlo en algo tuyo, o de los niños, o de la familia. Habrías opinado sobre cada decisión, criticado cada elección. Necesitaba que fuera completamente mío». Fernando se dejó caer en el sillón, repentinamente disminuido. ¿Tan mal esposo he sido? La pregunta flotó en el aire, cargada de décadas de pequeñas y grandes negligencias. No respondí inmediatamente. No quería herirlo innecesariamente,
pero tampoco estaba dispuesta a minimizar mi experiencia para proteger su ego. «Has sido el esposo que pudiste ser», dije finalmente, «y yo he sido la esposa que creí que debía ser. Ambos nos equivocamos en muchas cosas». Esa noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez en 40 años. Ninguno de los dos estaba preparado para decidir qué vendría después, pero algo fundamental había cambiado entre nosotros. La mujer invisible finalmente había tomado forma. Los días siguientes a la cena de gala estuvieron cargados de tensión y descubrimientos. Fernando oscilaba entre la rabia silenciosa y los intentos torpes de aproximación. Los niños, cada uno a su manera, procesaban la revelación de que su madre tenía una vida secreta. Alejandro, siempre pragmático, pidió ver los números del negocio, ofreciendo poner orden en las finanzas. Su sorpresa fue mayúscula cuando le mostré libros de contabilidad impecables y un margen de ganancia que, aunque modesto, era constante. «Francamente, mamá, no pensé que tuvieras cabeza para los negocios», confesó, entre admirado y confundido. «Hay muchas cosas sobre mí que no sabes, hijo», respondí con una sonrisa tranquila. Mariana fue más emocional. Apareció en la fonda una tarde, sin avisar, y se quedó observándome trabajar durante horas. Cuando cerramos, me abrazó largamente. «Perdóname por no verte», murmuró contra mi hombro, «por asumir que solo eras, ya sabes, mamá». Esa simple frase, «solo eras mamá», condensaba todo lo que había sentido durante años. La invisibilidad de ser reducida a un rol, despojada de individualidad, de sueños propios, de capacidad creativa. «No hay nada que perdonar», respondí, aunque ambas sabíamos que no era completamente cierto. Ricardo, fiel a su palabra, se convirtió en cliente regular de la fonda. A veces traía a su novia, otras veces venía solo y se sentaba en un rincón a trabajar en su computadora mientras yo cocinaba. De todos mis hijos, fue quien pareció entender mejor mi necesidad de autonomía. Con Fernando, la situación era más compleja. Después de casi 2 semanas de dormir en habitaciones separadas, intentamos una conversación madura. Me sorprendió descubrir en él una capacidad de introspección que no conocía. «He estado pensando mucho, Elena», comenzó, sentado en la mesa de la cocina mientras yo preparaba un té. «Creo que me acostumbré tanto a tenerte disponible siempre que dejé de verte como una persona con necesidades propias». Su sinceridad me desarmó. «Ambos caímos en roles que nos limitaron», concedí. «Yo también tengo responsabilidad en esto. Pude haber hablado, pedido lo que necesitaba, en lugar de guardar resentimiento». Esa conversación no resolvió mágicamente 4 décadas de patrones establecidos, pero abrió la puerta a una nueva forma de relacionarnos. Fernando empezó a visitar la fonda ocasionalmente, sentándose discretamente en una mesa del fondo, observando con genuino interés cómo me desenvolvía en ese espacio. Un día me sorprendió con una propuesta inesperada. «¿Me enseñarías a cocinar algo sencillo? Siempre me ha dado curiosidad cómo logras que el arroz quede tan suelto». Ese viernes cerramos la fonda temprano y tuvimos nuestra primera lección de cocina. Ver a Fernando a sus 65 años esforzándose por aprender algo nuevo, cometiendo errores sin frustrarse demasiado, me mostró una faceta de él que había olvidado, su capacidad de admiración genuina. Mientras tanto, el negocio crecía. La colaboración con Mauricio generó publicidad inesperada. Un periódico local publicó un artículo sobre la guardiana de la cocina tradicional regiomontana, con una foto mía sosteniendo una olla de barro. Las reservaciones aumentaron, el espacio resultó insuficiente. Un inversionista se acercó con una oferta para expandir el negocio, abrir un restaurante más grande, quizás incluso una pequeña cadena. La propuesta era tentadora, pero me generaba dudas. «¿Qué te preocupa?», me preguntó Lupita, mi ayudante, ahora ascendida a subchef. «Sería una gran oportunidad». «Tengo miedo de perder la esencia», confesé, «de que se convierta en algo impersonal, en una marca más que en un espacio con alma».
La decisión sobre el futuro de la fonda ocupaba mis pensamientos cuando recibí una llamada que lo cambiaría todo nuevamente. Doña Mercedes, mi primera clienta y ahora amiga, me contactó emocionada. «Elena, el edificio donde vivía mi hermana en el centro está a la venta. Es una casona antigua con un patio interior precioso. Pensé inmediatamente en ti y tu restaurante». Al día siguiente fui a ver la propiedad. Era una construcción de la época colonial, con techos altos, gruesas paredes de adobe, un patio central con una fuente y árboles frutales. Necesitaba renovación, pero conservaba el encanto y la solidez de las construcciones antiguas. El precio estaba muy por encima de mis posibilidades, pero no podía sacarme el lugar de la cabeza. Esa noche, durante la cena, le conté a Fernando sobre la casona. Me encantaría poder comprarla, pero tendría que esperar años para ahorrar lo suficiente. Fernando me observó pensativamente mientras jugueteaba con su tenedor. ¿Qué te parecería un socio? Lo miré sin comprender. Mi indemnización por jubilación llegará el mes que viene, explicó. Estaba pensando en invertirle en algo. ¿Por qué no en el sueño de mi esposa? La propuesta me dejó sin palabras. ¿Fernando queriendo invertir en mi negocio? ¿Convertirse en mi socio? La idea despertaba sentimientos encontrados. ¿No intentarías controlar todo?, pregunté directamente. Porque este es mi espacio, mi creación. Fernando sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos cansados. Ay, he aprendido mi lección, Elena. Seré un socio silencioso. Tú serás la chef y directora. Yo solo quiero ser parte de algo que obviamente te apasiona. Y quizá aprender un poco más sobre mi esposa en el proceso. Extendió su mano sobre la mesa, un gesto formal que de alguna manera simbolizaba un nuevo comienzo. Después de un momento de duda, estreché su mano, sellando un pacto que iba mucho más allá de una simple sociedad comercial. El aroma de nuevas posibilidades, de futuros inesperados, flotaba en la cocina que había sido testigo de tantas comidas silenciosas y conversaciones superficiales. Ahora se llenaba de planes compartidos, de un respeto mutuo tardío pero genuino. La renovación de la casona colonial tomó 6 meses de trabajo intenso. Fernando, para mi sorpresa, resultó ser un socio respetuoso de mis decisiones, aunque no escatimaba en ofrecer sugerencias prácticas cuando se trataba de aspectos estructurales o financieros. El nuevo restaurante, que decidí llamar Raíces de Elena en un guiño a mi colaboración con Mauricio, mantenía la esencia íntima de la fonda original pero con mayor capacidad. El patio central se transformó en un comedor al aire libre, rodeado de macetas con hierbas aromáticas. Cada rincón respiraba autenticidad, desde la decoración con utensilios de cocina tradicionales hasta el mobiliario de madera sólida fabricado por artesanos locales. Lupita asumió más responsabilidades, convirtiéndose oficialmente en chef auxiliar. Contratamos a 3 cocineras más, todas mujeres mayores con experiencia en cocina tradicional pero sin oportunidades en el mundo gastronómico formal. El personal de servicio incluía estudiantes de gastronomía que complementaban su formación académica con conocimientos prácticos ancestrales. La inauguración se programó para mayo, coincidiendo con el aniversario de aquel Día de las Madres que había marcado el inicio de mi transformación. Enviamos invitaciones a clientes fieles de la fonda original, a críticos gastronómicos, a chefs locales que habían mostrado interés en mi trabajo. Y, por supuesto, a mi familia. La noche anterior a la gran apertura, mientras supervisaba los últimos detalles, encontré a Fernando contemplando pensativamente el mural que había encargado para la entrada, una representación de 3 generaciones de mujeres cocinando juntas, inspirada en mi abuela, mi madre y yo. «Es hermoso», comentó cuando notó mi presencia. «Se parece mucho a la foto que tienes de tu abuela». Le di al artista esa foto como referencia, confirmé, conmovida por su observación detallada. Quería que este lugar honrara no solo mi historia, sino la de todas las mujeres que mantuvieron vivas nuestras tradiciones culinarias cuando nadie las valoraba. Fernando asintió, entendiendo por primera vez la profundidad de lo que este proyecto significaba para mí. No era solo un negocio, era un acto de justicia histórica, una reivindicación. «Estoy orgulloso de ti, Elena»,
dijo simplemente. Lamento haber tardado tanto en verlo. Esas palabras, esperadas durante décadas, ahora llegaban cuando ya no las necesitaba desesperadamente para validarme. Sin embargo, las recibí como un regalo precioso, el reconocimiento de un camino recorrido. La noche de la inauguración, el restaurante se llenó de risas, conversaciones animadas, exclamaciones de deleite ante cada platillo. Había diseñado un menú degustación que recorría distintas regiones de México, destacando recetas poco conocidas fuera de sus lugares de origen. Mis hijos llegaron juntos, acompañados de sus parejas e hijos. Ricardo había asumido el papel de fotógrafo oficial del evento, capturando momentos que más tarde adornarían las paredes del restaurante. Mariana, siempre social, conversaba animadamente con otros invitados, presentándome con evidente orgullo como mi mamá la chef. Alessandro, que inicialmente había sido el más escéptico sobre mi aventura, ahora discutía seriamente con un inversionista interesado en franquiciar el concepto. «Mi madre no está interesada en expansiones que comprometan la calidad», lo escuché decir con firmeza. «Este no es un negocio cualquiera, es un proyecto cultural». Cerca de la medianoche, cuando los últimos invitados comenzaban a marcharse, Fernando reunió a toda la familia en la mesa principal, la más grande del restaurante, ubicada estratégicamente bajo un antiguo mezquite que dominaba el patio. «Quiero proponer un brindis», anunció levantando su copa, «por Elena, quien nos ha enseñado que nunca es tarde para perseguir un sueño, que nos ha demostrado que hay ingredientes que solo el tiempo puede sazonar adecuadamente y que nos recuerda que la familia, como las mejores recetas, puede reinventarse sin perder su esencia». Las lágrimas que había contenido toda la noche fluyeron libremente por mis mejillas. No eran tristeza ni de rencor por el tiempo perdido, sino de gratitud por este momento inesperado de reconocimiento y conexión genuina. Cuando todos levantaron sus copas hacia mí, experimenté una sensación que pocas veces había sentido, la de ser verdaderamente vista, no solo por lo que hacía para otros, sino por quién era en esencia. «Gracias», dije simplemente, mi voz quebrada por la emoción, «por estar aquí, por ser parte de este nuevo capítulo». Más tarde, cuando solo quedamos la familia, servidos en una mesa llena de las sobras de los mejores platillos, surgió una conversación que jamás hubiera imaginado un año atrás. «Abuela», dijo Mateo, uno de los gemelos de Alejandro, ahora un adolescente sensible y observador, «¿nos enseñarías a cocinar el mole como lo haces tú?» «Me encantaría», respondí, genuinamente emocionada. «¿Qué les parece si organizamos clases familiares una vez al mes? Podríamos explorar juntos el recetario de mi abuela». La propuesta fue recibida con entusiasmo. Incluso Fernando se apuntó, mencionando que su arroz ya estaba casi presentable, lo que provocó risas generalizadas. Mientras los observaba planificar nuestras futuras sesiones culinarias, comprendí que había logrado algo más importante que el éxito profesional. Había transformado la dinámica familiar, abriendo un espacio donde podía ser simultáneamente madre, abuela, esposa y también Elena, la chef, la empresaria, la guardiana de tradiciones. La mesa grande que nos reunía esa noche simbolizaba ese nuevo equilibrio, un espacio donde todos tenían voz, donde el respeto fluía en múltiples direcciones, donde los roles podían coexistir sin sofocarse mutuamente. Han pasado 2 años desde la inauguración de Raíces de Elena. El restaurante no solo sobrevivió, sino que prosperó, convirtiéndose en referente de la cocina tradicional mexicana con un toque contemporáneo. Las reservaciones deben hacerse con semanas de anticipación, especialmente para las noches de herencia, cuando servimos exclusivamente recetas rescatadas del viejo cuaderno de mi abuela. Mi rostro ha aparecido en revistas especializadas de gastronomía. Universidades me invitan a dar conferencias sobre patrimonio culinario. El gobierno estatal me otorgó un reconocimiento por mi contribución a la preservación de la cultura gastronómica regional. Pero ninguno de esos logros se compara con la transformación personal y familiar que hemos experimentado.
Fernando y yo redescubrimos nuestro matrimonio desde cimientos nuevos. No ha sido un camino fácil ni lineal. Hay días en que los viejos patrones intentan resurgir, en que su instinto de control o mi tendencia al resentimiento silencioso amenazan con envenenar lo construido. Pero ahora tenemos herramientas que antes nos faltaban: comunicación honesta, respeto mutuo, reconocimiento de nuestros espacios individuales. Hoy es un día especial, cumplimos 43 años de matrimonio y por primera vez la celebración se realizará en mi territorio. He cerrado el restaurante para tener una cena privada familiar. Mientras preparo los últimos detalles, reflexiono sobre el viaje que me trajo hasta aquí. No fue la rabia lo que me impulsó, aunque ciertamente hubo momentos de ella. No fue el deseo de venganza o de humillar a quienes me habían invisibilizado. Fue simplemente la necesidad profundamente humana de ser reconocida como individuo completo, de expresar mi esencia, de dejar mi marca en el mundo. La dignidad no se reclama gritando, ni se mendiga con lágrimas. Se construye paso a paso, decisión a decisión, con cada no que decimos cuando nos piden comprometer nuestros valores, con cada sí que ofrecemos a nuestras propias necesidades legítimas. Escucho risas aproximándose. Los nietos han llegado primero, como siempre, ansiosos por ayudar en la cocina. Mateo ha desarrollado un talento especial para las salsas. Ana, la hija de Mariana, tiene manos prodigiosas para la repostería. Incluso el pequeño Sebastián, con solo 6 años, insiste en amasar su propia tortilla. Fernando entra último, trayendo un ramo de flores silvestres que recogió durante su caminata matutina. Es un ritual nuevo entre nosotros. Cada domingo me trae flores del campo, diferentes según la temporada. Un reconocimiento silencioso de que nunca es tarde para los pequeños gestos de amor. «Feliz aniversario», murmura, besando mi mejilla. «¿Puedo ayudar en algo?» «¿Puedes encargarte del arroz?», respondo con una sonrisa cómplice. Creo que ya me superaste en eso. Mientras la cocina se llena de actividad familiar, pienso en aquella Elena invisible que preparaba comidas perfectas en soledad, la que aguantaba comentarios despectivos sin responder, la que posponía sus sueños indefinidamente. No la juzgo ni la compadezco, hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía entonces. Su paciencia, su capacidad de observación, su resistencia silenciosa fueron también fortalezas que me permitieron llegar hasta aquí. La mesa está servida, la familia completa toma asiento. Fernando a mi derecha, los niños y sus parejas distribuidos alrededor, los nietos bulliciosos compitiendo por contar sus anécdotas. Todos guardan silencio cuando me pongo de pie, copa en mano. Quiero agradecer a todos por estar aquí, celebrando no solo un aniversario de matrimonio, sino el nacimiento de una nueva forma de ser familia. Hace 3 años, en un día como hoy, me sentía invisible en mi propia casa. Hoy me siento vista, escuchada y valorada, no por lo que hago para ustedes, sino por quien soy. Brindo por las mujeres de mi linaje, que preservaron sabores y saberes en tiempos difíciles. Por mi abuela Remedios y mi madre Soledad, que me enseñaron que cocinar es un acto de amor, pero también de poder. Por ustedes, mi familia, que tuvieron la generosidad de crecer conmigo y permitirme crecer. Y por ti, Fernando, que demostraste que nunca es tarde para aprender a ver realmente a quien tenemos al lado. Las copas se levantan, los ojos brillan con lágrimas contenidas. Y mientras saboreamos juntos los platillos que preparamos colaborativamente, comprendo la lección más importante de este viaje. El verdadero sabor de la dignidad no es amargo como la venganza, ni dulce como el triunfo. Es complejo y profundo como un buen mole, elaborado pacientemente, con ingredientes diversos, algunos dulces, otros picantes, algunos amargos, otros suaves, que juntos crean algo mayor que la suma de sus partes. Ya no soy invisible. Ocupo mi espacio en el mundo con serenidad y certeza. Mi voz, antes apenas un susurro,
ahora se expresa a través de mis manos creadoras, de mis recetas, de mis palabras que ya no temen ser escuchadas. Y mientras observo a mi familia reunida en esta mesa que ahora sí es verdaderamente nuestra, sé que este es solo el comienzo de una nueva receta, una que estamos escribiendo juntos, con respeto por la tradición, pero sin miedo a la innovación, con raíces profundas y ramas que se extienden hacia futuros que apenas comenzamos a imaginar.